Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Vamos a comenzar con el punto 1, izamiento del pabellón nacional. Voy a convocar a los concejales Juan Martín Garay y Gabriela Rodríguez. Continuamos con el punto 2, tratamiento del acta de la sesión anterior, 599 del 2025 del día 8 de mayo. Se pone a consideración su votación. Se aprueba. Pasamos al punto 3, notas ingresadas del Departamento Ejecutivo Municipal. El señor Presidente Municipal, doctor José Eduardo Laurito, eleva 3.1, expediente 1.136.232, libro 75, acompañado del decreto 28.966 para su autorización, el que hace lugar a la presentación privada que consiste en la instalación de un taller aeronáutico para prestar los servicios de mantenimiento, inspección y reparaciones de aeronaves en el aeródromo local. Se remite a la Comisión de Asuntos Institucionales. Se aprueba. 3.2, expediente 1.147.056, libro 75, adjuntando balance municipal correspondiente al mes de abril de 2025, se remite a la Comisión de Hacienda y se envía copia a los bloques. Se aprueba. 3.3, expediente 1.113.893, libro 74, presentado por el señor Lorenzo Velázquez, quien solicita quita de intereses sobre la deuda que mantiene con la municipalidad en concepto de tasa general inmobiliaria y obras sanitarias. Se propone remitirlo al CERF. Se aprueba. 3.4, expediente 1.147.597, libro 74, presentado por el señor Julio Santa Coloma, de Fundación El Edén, quien solicita ayuda económica para solventar gastos de alquiler de edificio de la institución. Se propone remitirlo a la Comisión de Hacienda. Se aprueba. Pasamos a las notas en general. 4.1, expediente 1.147.591, libro 75, presentado por la señora María Valeria Rodríguez, presidenta de la Asociación Ayuda Animal, y Antonella Amarillo, presidenta de la Asociación Civil SOS Animal Concepción del Uruguay, quienes solicitan se practique la fiscalización de la aplicación de la Ley Provincial 10.027, título 3, capítulo 1, artículo 80. Se propone remitirlo a la Comisión de Asuntos Institucionales y a la Comisión de Bromatología y Zoonosis. Se aprueba. 4.2, expediente 1.147.567, libro 75, presentado por vecinos del barrio San Martín, calles 12 del Oeste Norte bis, entre Balbín y Santa Teresita, quienes manifiestan su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la zona. Se propone remitirlo a la Comisión de Asuntos Institucionales. Se aprueba. 4.3, expediente 1.147.820, libro 75, presentado por los taxistas de Concepción del Uruguay, quienes solicitan se revea y autorice de manera definitiva la aplicación digital de Taxi Control. Se propone remitirlo a la Comisión de Comercio. Se aprueba. 4.4, expediente 1.147.858, libro 75, presentado por el señor Fabricio Escatena, piloto de automovilismo, quien adjunta rendición de cuentas de subsidio otorgado conforme a la ordenanza 11.504, correspondiente a las órdenes de pago 2.995 y 2.996. Se propone remitirlo a la Comisión de Hacienda y Comisión de Deportes. Se aprueba. Pasamos al expediente 4.5, expediente 1.147.919, libro 75, presentado por el señor Jonathan Videla, quien solicita un permiso de ocupación precaria sobre el inmueble que habita junto a su grupo familiar. Se propone remitirlo a la Comisión de Obras Públicas. Se aprueba. 4.6, expediente 1.148.060, libro 75, presentado por el señor Hugo Barreto,
Quien solicita se condone totalidad de su deuda de tasa de cementerio, se propone remitirlo al CERF. Se aprueba. 4.7, expediente 1.147.468, libro 75, presentado por la señora Laura Perinoto en su carácter de presidenta del SEC, quien solicita condonación de deuda que se reclama mediante cédula de intimación 9.841, referente al expediente adjunto 1.145.291, libro 75 de aprobación de planos, se propone remitirlo a la Comisión de Hacienda. Se aprueba. 4.8, expediente 1.148.249, libro 75, presentado por vecinos del barrio Planta Emisora de calle Pública 513, entre Corrientes y 11 del Norte de nuestra ciudad, quienes solicitan se realice cordón cuneta en dicho tramo y la construcción de una plaza en calle 11 del Norte y Saninetti, se remite a Comisión de Obras Públicas. Se aprueba. 4.9, expediente 1.148.287, libro 75, presentado por integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, quienes solicitan realizar invitaciones dirigidas a referentes ambientalistas de Colón con la posibilidad de trabajar juntos con el Observatorio Ambiental y los concejales de todos los bloques. Se propone remitirlo a la Comisión de Ambiente. Se aprueba. Pasamos al punto 5, proyectos de bloque. 5.1, expediente 1.148.200, libro 75. Es un proyecto de comunicación presentado por el bloque Juntos por Uruguay, quienes expresan el rechazo al proyecto de creación de la OSER por parte del Poder Ejecutivo Provincial por considerar que viola los principios de representación, solidaridad y participación democrática que han caracterizado históricamente al Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos y OSPER. Se propone remitirlo a la Comisión de Asuntos Institucionales. Señora Presidenta. Bueno, antes de votar pide la palabra Juan Martín Garay. Quisiera que se dé lectura a la presentación del proyecto. Bien, proyecto de comunicación. Visto la iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial de crear mediante proyecto de ley presentado en el Senado una nueva obra social denominada OSER, Obra Social de Entre Ríos, que implica la disolución del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos y OSPER, actualmente intervenido, y considerando que el IOSPER constituye una herramienta histórica, solidaria y autogestionada por más de 300.000 trabajadores y jubilados del Estado provincial, quienes sostienen con sus aportes el funcionamiento de la obra social. Que el artículo 29 de la Ley de Creación del IOSPER establece un plazo de 6 meses de intervención como máximo, plazo que vence el 10 de junio de 2025, obligando a la convocatoria a elecciones para normalizar su conducción. Que el proyecto de creación de la OSER vulnera el espíritu solidario y democrático del IOSPER al suprimir el directorio elegido por el voto directo de los afiliados, eliminar la representación gremial y habilitar el gerenciamiento privado de los fondos públicos de salud. Que no se han publicado hasta la fecha auditorías públicas ni denuncias penales formales que justifiquen la disolución del IOSPER, pese a que el decreto de intervención invocó presuntas irregularidades. Que la actual intervención ha generado serios perjuicios a los afiliados, como el aumento de coseguros, demoras en medicamentos, un sistema informático poco transparente y una gestión centralizada sin participación de los trabajadores. Que el proyecto de ley en cuestión contiene vacíos legales alarmantes y debilita los mecanismos de control institucional, permitiendo que el nuevo organismo designe a sus propios órganos la fiscalización. Que la defensa del IOSPER no es una bandera partidaria, sino una causa de todos los trabajadores estatales entrerrianos y de quienes creemos en una salud pública con acceso, equidad, participación y transparencia real. Por ello, el bloque de concejales Juntos por Uruguay eleva el siguiente proyecto de comunicación. En su artículo primero dice expresar rechazo al proyecto de creación de la OSER por parte del Poder Ejecutivo Provincial por considerar que viola los principios de representación, solidaridad y participación democrática que han caracterizado históricamente al Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos y OSPER. Artículo segundo, manifestar su respaldo a los trabajadores y jubilados estatales de la provincia en defensa del IOSPER como obra social sostenida con sus aportes y su solicitud de que se convoque en tiempo y forma a elecciones para la normalización de su conducción conforme lo establece la legislación vigente. Artículo tercero, invitar a los consejos deliberantes de los demás municipios de la provincia, así como a los organizaciones gremiales, sociales y políticas,
a sumarse a esta expresión de defensa del IOSPER y del derecho de los trabajadores a una obra social digna, solidaria y con participación. Artículo 4. Envíase copia de la presente comunicación al senador provincial por el Departamento de Uruguay, a la presidencia de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, a la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos y a los 2 diputados provinciales con los que cuenta esta ciudad, al Poder Ejecutivo Provincial y al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y efectos. Artículo 5 es de forma. Señora Presidenta. Tiene la palabra Juan Martín Garay. Bien, nosotros, si bien nos habíamos expresado en la anterior sesión, habiendo dado oportunidad, habíamos tenido la oportunidad de presentar un proyecto de comunicación en relación a la defensa de la mutual municipal, que trae como colación el hecho de que haya un proyecto que es el que se está tratando en el Senado de la provincia, de creación del OSER. Creemos oportuno poder expresarnos hoy a modo de introito sobre este proyecto, porque en el día de ayer ha habido un despacho favorable para poder llevar el proyecto con las modificaciones que se le han hecho al recinto en el Senado, lo que implicaría, de ser aprobado por mayoría, pasarlo a diputados y con la mayoría automática por la cláusula de gobernabilidad que tiene quien ejerza circunstancialmente la gobernación, esto se convertiría en ley. Entonces, queremos expresarnos claramente, como dice el proyecto de comunicación, en rechazo al proyecto de creación de la OSER. En principio, porque parte de una cuestión ilógica y desde el desconocimiento de la realidad entrerriana, parte de una copia fiel de lo que es la ley C472 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual se creó la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Como copia fiel que fue, trajo múltiples apreciaciones en el seno del Senado de la provincia, como también de quienes nos hemos expresado desde los diferentes rincones de la provincia en contra y manifestando las discrepancias y las inconsistencias que tenía esto. Así fue que para poder avanzar en un despacho favorable, es decir, en algo que sucedió en el día de ayer, hubieron ciertas modificaciones al proyecto original, que tal vez algunas apreciaciones que tiene esa comunicación que hemos presentado pueda decirse que no van en línea con el despacho que fue aprobado en el día de ayer y que permite su tratamiento en el Senado. Pero lo cierto es que, habiendo algunas modificaciones, el espíritu se sostiene y se mantiene. Y es tal la falta de profesionalismo que se tuvo respecto de la presentación del proyecto original, que por ser una copia y básicamente por estar a las apuradas antes del 10 de junio, que hicieron modificaciones con tal de que esto avance. Pero hicieron tantas modificaciones que algunas cuestiones no están muy claras todavía tampoco. Digo que hay premura porque el 10 de junio vence la intervención. Se cumplen los 6 meses. La ley del IOSPER establece que con fundada razón, como se hizo oportunamente mediante decreto de la gobernación, se puede intervenir la obra social, algo que se hizo y que vence este 10 de junio. Si una vez cumplido el plazo, lo que tiene que hacer el gobernador es llamar a elecciones para conformar un nuevo directorio. Entonces, previa no llamar a una elección y no conformar un nuevo directorio, lo que se está buscando por todos los medios es aprobar esta nueva ley. Y como lamentablemente hay algunos senadoras puntualmente que se han expresado y que permitieron que ayer hubiera despacho favorable por ausencia, es decir, el silencio a veces habla también, la no presencia también, es que nos queremos expresar. Esta es una obra social que no es de los entrerrianos, como se lo dijo en defensa de todo lo que queremos, que es la transparencia, mayor eficiencia y demás, es de los que aportan, de los activos y de los jubilados de la provincia. Este proyecto adolece de muchas cuestiones. Puntualmente, en la presentación mediática de la defensa que se hace, de denuncias y demás, no se ha expresado en qué fiscalía se han hecho las denuncias, no se sabe en dónde están, si es que hay. Las manifestaciones son meramente mediáticas. No sea cosa que cuando termine esta intervención a quien haya que auditar es a los interventores y puntualmente a a quien ejerce la titularidad de la intervención, que como dije en la sesión anterior, en el Parque Urquiza, donde se encuentra el monumento Urquiza, hay que hacerle un monumento al señor Gallegos, porque su centro de vida lo tiene en la Ciudad de Buenos Aires, pero con casi 2 millones y 60.000 pesos de alquiler, como dijo, más el viaje a la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo hace para vivir y tener su estilo de vida sostenido. O sea que hay muchas cuestiones que no se saben. Pero yo lo que quisiera hacer mención
es que hice los deberes, señora presidenta, y me tomé el trabajo de comparar el proyecto original, y le pido disculpas a mis pares porque voy a tomarme unos minutos, no van a ser muy extensos, pero quiero dejar sentado en que lo que cambia en realidad no cambia, y lo que cambia son algunas cuestiones puntuales que no tuvieron más margen que ceder ante ciertas cuestiones porque era obvio que adolecía de eso. Y me refiero puntualmente sobre la naturaleza jurídica y el objeto. El tipo de entidad que tenía el proyecto original, copia del de Buenos Aires, hablaba de entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera. Eso se mantiene igual, no cambia. En cuanto al carácter, no se especifica expresamente en el proyecto original, porque venía siendo una copia. Ahora se agrega, por la lucha de todo lo que se ha pasado en estos días, que es el carácter solidario y sin fines de lucro. Se establece que cualquier cambio requiere una ley de necesidad. O sea, hasta en eso le habían errado, no tenían en cuenta eso. La misión, habla el proyecto original de organizar y administrar un sistema de atención médica, y el dictamen de la comisión habla de garantizar el derecho a la salud de los afiliados y su grupo familiar, algo clave, algo totalmente sensible y puntual que no había sido tenido en cuenta, porque insisto, era copia. El dictamen lo que hace es favorecer el discurso, discursivamente el marco legal, lo que no impide que haya mecanismos de gestión privada en la práctica, es decir, el gerenciamiento. Respecto, fíjese una cosa, la relación con el Poder Ejecutivo. La autoridad de enlace estaba en cabeza en el proyecto original del Ministerio de Gobierno y Trabajo. Ahora lo llevan por lo menos a algo que lo asocian a un Ministerio de Salud. Era lo más lógico que si nos venían a mentir copiando algo de otro lugar, te pudiesen puesto al Ministerio de Salud. Pero bueno, mejora en términos de pertinencia institucional, como bien dije, pero no limita el control del Ejecutivo, lo enfoca en el Ejecutivo. Respecto del Gobierno y la Administración, acá hay algo clave que se vino a modificar, pero mantiene el eje. El directorio, el proyecto original de Oser tenía un presidente, un vicepresidente por el Poder Ejecutivo, más 2 vocales gremiales. Eso se mantiene igual. La duración, una renovación anual, ahora es renovación por 2 años. El Consejo Consultivo no estaba contemplado en el proyecto original, pero en el dictamen de comisión se incorporan 5 representantes. Ahora bien, el Consejo Consultivo tiene solo voz y no tiene capacidad resolutiva, así lo convierte en un órgano de participación simbólica. Tiraron un chupetín en un jardín de infantes, básicamente, para entretener, nada más. Fiscalización y control, algo interesante. El órgano de control en el proyecto original tenía un síndico designado por el Poder Ejecutivo, algo que llamó poderosamente la atención. El Ejecutivo designaba a quien iba a estar a cargo, pero también designaba a quien tenía que controlarlo. Ahora establecen 2 síndicos, uno propuesto por el oficialismo y otro por la oposición, designados en acuerdo político. La transparencia activa estaba incluida en el proyecto original, esto se mantiene en el proyecto de comisión con un poco más de precisión. La responsabilidad patrimonial no estaba especificada en el proyecto original, pero sí se incorpora como artículo específico en el 32 en lo que tiene que ver en el dictamen de comisión. Recordemos que de los 37 artículos, el 50% son copia exacta del de la Ciudad de Buenos Aires. Se fortalece un esquema de control incorporando pluralismo político, aunque la designación sigue siendo centralizada, es decir, concentra mayor poder. Recordamos que se dice que no tiene que ser para la caja de la política y estamos todos de acuerdo en eso. Creo que esto va en esa línea, lamentablemente. El proyecto original no hablaba de las prestaciones. Ahora se habla, al menos, de unas prestaciones mínimas obligatorias. Antes no contemplaba eso. Las exclusiones, no tenían ni contemplado ninguna exclusión. Ahora se habla expresamente de las ART y los accidentes de tránsito. La obligatoriedad para los activos y pasivos estaba en el proyecto original. Eso permanece igual. Avanzan algunas cuestiones de precisión normativa porque básicamente tuvieron que reformular todo para poder avanzar en este dictamen que hubo ayer. Aquí viene algo que, si bien lo voy a mencionar, me voy a referir cuando se trata del proyecto, el despacho de la comunicación sobre la mutual municipal. Reconocimiento a las mutuales, tratamiento de las mutuales preexistentes. El proyecto original no lo contemplaba. ¿Qué lo va a contemplar si era una copia de la Ciudad de Buenos Aires? Ahora lo incorporan en el artículo 19, pero tiene sus salvedades que después los hablaremos cuando tengamos el proyecto, el despacho de la comunicación. Excepciones no la había. Ahora sí, la OSER exceptúa municipios y comunas con obra social o mutual propia. Algo que también hay que tener una particularidad que lo diremos oportunamente. La obligación impuesta no aplicaba en el proyecto original. Ahora sí,
las mutuales, estas de excepción, deben afiliar a los jubilados y pensionados del municipio de comuna. Ahí está la clave, que hablaremos oportunamente cuando tengamos el despacho de comunicación referido a la mutual municipal, a la defensa de la familia municipal. Es decir, da cuenta de las preexistentes, pero con algunas cuestiones. Luego, transición y garantías, algo para quien tiene trabajo y tiene miedo de perderlo, no lo contemplaba el traspaso de personal, el proyecto original. Ahora sí está de manera explícita porque habla todo el personal de IOSPER pasa a la OSER respetando los derechos adquiridos, el artículo 35, algo que estaba implícito pero no tácito. La duración del régimen transitorio, es decir, entre uno y otro, no estaba definido, ahora son 180 días, más un reglamento del directorio. Es decir, esto por lo menos da un poco de tranquilidad al personal, blinda una situación personal que nosotros nos hacemos eco en el despacho de comunicación. Pero bueno, no deja de ser solamente algo importante que es un dictamen, pero bueno, en la modificación se lo establece. Las conclusiones son simples. El dictamen, el que se aprobó ayer, no modifica el núcleo institucional del proyecto. La sustitución del IOSPER por la OSER bajo control del Poder Ejecutivo se mantiene incólume, eso no se modifica. Las mejoras introducidas son principalmente discursivas, en los que nos vienen acostumbrando, el relato, el ser fundantes en una provincia que es cuna de la organización nacional, de participación simbólica y de control formal, sin cambios estructurales en el diseño de gobernanza ni en la limitación real al poder político sobre la obra social. Eso no cambia, el espíritu se mantiene. El Consejo Consultivo y los síndicos pluralistas son válvulas de apertura, está claro, pero sin autonomía plena ni equilibrio efectivo frente a la conducción centralizada. Eso queda firme, eso no se modifica. Desde el punto de vista parlamentario, el dictamen responde parcialmente a los reclamos sectoriales, de lo que se hicieron eco, pero no subsana los riesgos asociados a la pérdida de la autonomía del IOSPER ni al posible ingreso de lógicas de mercado vía convenios y concesiones, es decir, el gerenciamiento. Introduce figuras de fiscalización pluralista, es lo que mencioné hace un momento, protege formalmente a personal, está claro, pero mantiene habilitados mecanismos de tercerización de servicios mediante convenios y concesiones. Y hay que preguntarle a la experiencia que han tenido, como dije el otro día, a la OSBA, los afiliados de OSBA en la Ciudad de Buenos Aires, donde bajo este mismo marco están en franca decadencia en la prestación del servicio. En cuanto a lo que es la mutual municipal, que nos referiremos más adelante, el reconocimiento de las mutuales preexistentes es limitado, si bien las exceptúa, es cierto, el artículo 19, les impone cargas sin garantizar recursos ni autonomía. Nos expresaremos luego, porque dice que tiene que incorporarse a los jubilados de la ciudad, de los municipales de la ciudad, y no dice de dónde van a salir el dinero, no hay. Entonces, eso tiende a fragmentar y a tornarla inviable. Existente aquí es tener en cuenta que esta ley puede ser declarada inconstitucional también. Así que simplemente eso es lo que quería expresar. Rechazamos en términos políticos, nuestro bloque quiere expresar de esa manera a través de ese despacho de comunicación lo que tiene que ver con el proyecto de la nueva obra social de Entre Ríos, en este espíritu fundante que se tiene en estos pagos entrerrianos desde otras latitudes. Muchas gracias. Gracias, concejal Garay. Bueno, ahora sí, como dije, se propone remitirlo a la Comisión de Asuntos Institucionales. Señora a este Presidenta, proyecto. Sí, pide la palabra. ¿También tratarse en la Comisión de Salud? ¿Cómo, perdón, concejal Toledo? Sí, que además de ser de asuntos institucionales, que sea tratada en la Comisión de Salud. Bueno, ¿están de acuerdo? Se propone remitirlo a la Comisión de Asuntos Institucionales y el concejal Toledo propone remitirlo también a la Comisión de Salud. ¿Votamos si están de acuerdo? Bien. Se aprueba. 5.2, expediente 1.148.227, libro 75. Es un proyecto de comunicación presentado por el bloque La Libertad Avanza Entre Ríos, donde se insta al DEM que por su intermedio comunique al Coordinador General de Servicios Públicos de la acumulación de basura en el barrio La Quilmes. Se propone remitirlo a la Comisión de Obras Públicas. Se aprueba. 5.3, expediente 1.148.296, libro 75. Es un proyecto de ordenanza presentado por el bloque Juntos por Entre Ríos, donde se propone prohibir la permanencia de animales en los espacios públicos de especies equina, bovina, porcina, ovina o similares, como así también en establecimientos privados que no estén debidamente habilitados. Se propone remitirlo a la Comisión de Bromatología y Zoonosis. Se aprueba. Pasamos ahora a los despachos de comisión. Vamos a dar inicio con la Comisión de Educación y Cultura.
El despacho 7 del 2025 es el expediente 1.134.562, libro 74, presentado por los vecinos del barrio La Rural, quienes solicitan denominar la actual calle pública 513, ubicado entre las calles Corrientes y Goitía, con el nombre de pasaje Río Uruguay. El despacho de la comisión es una ordenanza haciendo lugar. Votamos. Se aprueba. Despacho 8 del 2025, expediente 1.123.113, libro 74, presentado por los y las vecinas del barrio Dubini, quienes solicitan brindar reconocimiento al señor Aníbal Luján Ramírez Muñoz mediante la denominación de una calle de nuestra ciudad, sugiriendo se considere reemplazar el nombre de la calle Virrey Vértiz por este. El despacho es una comunicación a los presentantes. Se aprueba. Despacho 9 del 2025, expediente 1.130.794, libro 74, presentado por vecinos del barrio La Rural, 36 vivienda, quienes solicitan modificar la ordenanza 10.702, que da nombre a la Plaza Recuerdos de Accidentes de Tránsito, peticionando cambiar el nombre de dicho espacio verde. El despacho es una comunicación a los presentantes. Se aprueba. Pasamos a la Comisión de Asuntos Institucionales y Legislativos en conjunto con la Comisión de Salud. Es el despacho 6 del 2025, expediente 1.147.000, libro 75. Es un proyecto de comunicación presentado por el bloque Juntos por Uruguay, quienes solicitan a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos y por su intermedio a la Honorable Legislatura Provincial en pleno que en el tratamiento de ley de creación de la obra social OSER se contemple la incorporación expresa de una cláusula que reconozca la existencia y continuidad de las obras sociales o mutuales municipales preexistentes, como la Dirección General de Servicios Sociales para el personal municipal de Concepción del Uruguay. El despacho es una comunicación haciendo lugar. Señora Votamos. Presidenta. Pide la palabra Juan Martín Garay. Bien. De igual manera, como nos expresamos en la anterior sesión, como lo dije al inicio respecto del proyecto de rechazo sobre la Ley de Obra Social de Entre Ríos, queremos expresarnos sobre este proyecto de comunicación. Si bien parcialmente bastante de lo que se dice ahí en ese despacho de comunicación está incorporado en el dictamen, como bien dije en el artículo 19 del dictamen, en realidad nada soluciona la situación de la obra social del personal municipal, de la Dirección General de Servicios Sociales para el personal municipal, de la Mutual Municipal creada por ordenanza en el año 65. El artículo 19 de este dictamen, que muy probablemente por lo que se comenta en los medios y el acompañamiento, ya sea desde el silencio, desde la ausencia o desde la abstención por parte de algunas senadoras, eso es lo que se comenta, y todo indicaría de que tendría votación por mayoría. Pero quiero mencionar que el artículo 19, donde en teoría vienen a reconocer a las preexistentes como a la Mutual Municipal, en realidad lo que hace es básicamente no darle un tiro de gracia, pero darle un tiro de muerte, una herida de muerte, porque ¿qué dice el artículo 19? Habla de quiénes son los beneficiarios de la OSER, quedarán obligatoriamente comprendidos en la presente régimen, y habla una serie de personas, instituciones, y quiénes son los que quedan incorporados a la OSER, como lo era el IOSPER. ¿Y quién quedan exceptuados? Que ahora viene a reconocer este dictamen que no lo tenía el proyecto original, por ser copia, como dije, parece reiterativo, pero hay que reiterarlo, es copia de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, quedan exceptuados del presente artículo las municipalidades y comunas que, a la fecha de la sanción de la presente ley, tengan su obra social o mutual propia. Nosotros. Magia, apareció lo que veníamos reclamando. Pero tengan en cuenta algo. Las que deberán incorporar a su padrón, y aquí está la clave, los jubilados y pensionados de las municipalidades y comunas a las que pertenecen. Y listo. Y ahí termina el inciso A del artículo. Después habla jubilados y pensionados, retirados. Bueno, el B, pensaba uno, tal vez diga algo. Y es grave esto porque si se aprueba así como está en Senado, en la mayoría automática se imponen diputados y esto se convierte en ley. Por eso es preocupante.
Los jubilados, dice el inciso B, los jubilados, retirados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia y los que en el futuro gocen de tales beneficios del mencionado organismo que hayan realizado aportes a la obra social en su vida laboral. Es decir, los que trabajaron para la provincia son de la OSER. Los que trabajaron para los municipios como el nuestro y que pasan como ahora a ser aportantes al IOSPER y los absorbe el IOSPER, no, se lo tiene que quedar la mutual. Pero no dice esto, que se va a aprobar muy probablemente, de dónde van a salir los recursos. Y aquí es de la cuestión. Esto implica una excepción parcial porque se limita al personal activo y se impone la obligación de que se incorpore los pasivos. Pero esto lleva claramente a un desfinanciamiento o a forzar indirectamente a que la mutual municipal en algún momento tenga que mutar y irse directamente a ser parte de la OSER. Entonces esa es la gravedad, la que sigue estando. ¿Por qué? Porque no conocen la realidad entrerriana. Y de apuro, porque se vence el plazo el 10 de junio, pretenden con estas modificaciones tirar un caramelo para entretenernos. Entonces, es grave, por eso nosotros seguimos insistiendo en ese despacho de comunicación, aunque se entienda que aquí ha habido una modificación en el dictamen, algo que se modificó, pero no viene a subsanar nada, al contrario. En vez de ser un tiro de gracia, como lo era el proyecto original, ahora con esto es un tiro que da una cierta agonía, pero no viene a solucionar, por eso el problema es grave. La verdad que no queda muy claro todas estas cuestiones, o sí quedan muy claros. Lo único que quedará luego es hacer un planteo de inconstitucionalidad o de no aplicabilidad de la ley, porque a mutuales como la nuestra están amparadas, como se incorporó, gracias a la opinión de algunos concejales, en el dictamen, en el tratamiento en comisión, algo que no estaba incluido ahí, pero que exprofeso no había sido incluido, porque queríamos llevarlo a colación aquí en la sesión, el artículo 240 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en el inciso 5, que habla el reconocimiento, la faculta a los municipios a resguardar y a que se sostengan mutuales como la nuestra. Es lo único que nos quedará ahora, lo que implicará una cuestión de planteo judicial, con lo que eso implica, y bueno, seguir todavía en el limbo. Esto pasa cuando se hacen las cosas a las apuradas, porque está claro que el IOSPER requiere una reconfiguración, un análisis, una mejora en los servicios. Eso lo sabemos todos y lo queremos todos, los que en algún momento fuimos aportantes del IOSPER y fuimos beneficiarios usuarios de ese servicio, pero no de esta manera. Nos enteramos de los sueldos abultados que cobraba el directorio, eso está claro, se soluciona imponiendo un máximo que nadie cobre más que el gobernador y listo. Después, no comprando de manera directa como se está haciendo ahora, por eso va a haber que auditar, me parece, en algún momento a la intervención de manera directa a prestadores de ortopédicos que no estaban incorporados como proveedores de la provincia y de manera directa y más caro de lo que vendían los ortopedias entrerrianas. Entonces, hay un montón de cuestiones ahí que hay que analizar. Volviendo al punto, Municipalidad de Concepción del Uruguay, Dirección General de Servicios Sociales para el Personal Municipal, Mutual Municipal. Nosotros vamos a insistir sobre ese despacho de comunicación porque con este dictamen que se aprobó en el día de ayer en el Senado de la provincia de Entre Ríos, la mutual municipal sigue peligrando y nosotros no vamos a pretender que la mutual municipal se entregue. Entendemos que el IOSPER no se vende y que la mutual municipal no se entrega. Muchas gracias. Bien. ¿Pablo Presas pide la palabra? Sí. Pide la palabra Pablo Presas y la tiene. Hola. Creo que en el caso de nuestro bloque va a estar, supongo, dividido el voto, pero quería expresar un poco el apoyo de mi parte y una extrañeza también. En principio el apoyo porque, como bien lo discutimos en la reunión de comisión, nosotros apoyamos la mutual municipal. Está claro en todo lo que conversamos y vimos en esa reunión y la necesidad de que siga funcionando porque está funcionando bien. Ahora bien, resulta extraño también que siendo que la mayoría del bloque de Juntos por Entre Ríos va a votar apoyando esta comunicación para que se sea tenida en cuenta la mutual municipal, la principal persona responsable que tendría que haberla defendido, que es el senador por nuestro departamento, no estuvo justamente en la reunión donde salió despacho
justamente, como bien dijo el concejal Garay, con muchas posibilidades de que no sobreviva la mutual municipal. Entonces nada más quería resaltar esa extrañeza de parte de nuestro bloque y que realmente consideramos que si esta mutual no sobrevive a esta ley, que evidentemente va a salir, bueno, el responsable tiene nombre y apellido. Gracias. Señora Presidenta. Pide la palabra Pide la palabra Alejandro Duz, Juan Martín Garay y Karina Percara, en ese orden. Muchas gracias, señor presidente. No. Gracias. Quiero agradecer, digamos, la incorporación del artículo en el que se menciona en el proyecto de comunicación de que la mutual municipal tiene protección de nivel constitucional. El artículo 240, inciso 5, si no me equivoco, es bastante claro. O sea, constitucionalmente la mutual municipal está protegida, por lo cual en la sesión anterior, cuando se planteó, y la forma por ahí en la que se planteó, de parte de nuestro bloque parecía ser un rotundo no a este proyecto, pero una vez analizado en la comisión, una vez estudiada, una vez leída la Constitución Provincial, que recomiendo a varios concejales de esta institución que la lean antes de emitir opiniones dentro de la comisión, como que no le importa la mutual municipal, algo que está en el acta y fue bastante grave para mí decir de que no le importa la mutual municipal. Considero de que, teniendo en cuenta ese artículo de la Constitución Provincial, la mutual está protegida. Y agradecemos, por eso este bloque va a acompañar este proyecto de comunicación. Bien. Tiene la palabra Juan Martín Garay y después Karina Percara. Gracias, señora concejal. Gracias, señora presidenta. Como bien dijo el concejal, y perdón que haga mención, Presas, claramente si la mutual municipal deja de existir, ojalá que eso no ocurra, tiene un resguardo constitucional, sí, un amparo, el 240, inciso 5, habrá que debatirlo en sede judicial a eso, si esto prospera, pero claramente si la mutual municipal deja de existir, acá hay un claro responsable y tiene nombre y apellido, es el licenciado Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Tiene la palabra Karina Percara. Señora Presidente, a mí me gusta mucho la palabra proceso y me parece que cuando un proyecto ingresa tiene su andar. Cuando ingresó el proyecto, toma estado parlamentario y la verdad que para mí realmente fue prácticamente un circo, sobre todo diciendo que eran copias, y la verdad que después del espíritu de lo que fue el proyecto, nada, absolutamente nada tenía que ver con lo que se había expresado en este recinto al inicio. Siguiendo el orden de cosas, yo no integro la Comisión de Asuntos Institucionales, pero sí estuve presente. Sí me hice eco de la preocupación de la naturaleza en sí del proyecto, no de los considerandos. Y la verdad que me transmití que había tenido lectura de lo que es el proyecto y transmití que obviamente iba a gestionar, porque además es nuestro espacio provincial el que está llevando adelante el análisis de este proyecto de ley de la nueva creación de la obra social ante la Cámara de Senadores. Así que eso fue lo que se hizo. Y entiendo que quizás el bloque oficialista no esté acostumbrado, porque hace mucho tiempo, de que
no sean proyectos cerrados. O sea, la verdad que acostumbrarse a que presentar un proyecto de ley y que se puedan incorporar modificaciones y que se está abierto realmente a canales de diálogo y modificaciones, puede poner un poco incómodo al partido que ha gobernado 20 años la provincia de Entre Ríos. En ese orden de cosas, como si bien dijo el concejal Propinante Garay, en el día de ayer, el trabajo legislativo que ha llevado la Cámara de Senadores de la provincia, hubo un dictamen donde las 3 comisiones de legislación general, de presupuesto y hacienda y de Dirección de Salud y Drogadicción han acordado un dictamen en donde se establece del artículo 19 que queda expresamente exceptuadas las municipalidades y comunas que a la fecha de la sanción de la presente les tenga su obra social o mutual propia, las que deberán incorporar a su padrón. Este es el dictamen que se llevará a sesión próximamente, y la verdad que sí, en esto yo entiendo también la preocupación, porque el senador departamental que representan no estuvo presente. Entonces entiendo que tenga que transmitir toda su preocupación en este recinto, y por lo tanto considero que esto ya está garantizado en el proyecto de ley que se pondrá a consideración y que seguramente será ley muy pronto. Así que considero que el proyecto de comunicación es extemporáneo, porque ya está garantizado en el dictamen, así que yo no voy a acompañar el proyecto de comunicación en referencia. Y la verdad, también me gustaría decir que yo creo que son épocas de cambios. No es cambio de época, como por ahí he leído en algunas opiniones. En estas épocas de cambio hay que animarse también, porque hace muchísimo tiempo que todo el mundo sabe de que la obra social del IOSPER ha tenido balances deficitarios, el tema de la corrupción que se ha planteado públicamente, y todo el mundo, esa palabrita que nos resonaba a todos, que hay que hacer algo con el IOSPER. Y la verdad que me llama poderosamente la atención que hoy tanta preocupación, donde yo me pregunto, ¿dónde estuvieron estos 20 años para hacer algo con el tema del IOSPER? Porque cuando desde todos los gremios se pedía que había que hacer algo con el tema de la obra social por lo que no se garantizaba, era la voz de pasillo absolutamente todo. Y la verdad que hay un gobernador que realmente le está poniendo el cuerpo, y sí, ese es el licenciado Rogelio Frigerio, que le está poniendo el cuerpo, porque la voluntad de las urnas fue esa. Fue empezar a cambiar lo que nadie se ha animado, o al menos ha hecho pobre hasta Entre Ríos. Así que considero que el camino es el diálogo. De hecho, ayer en el trabajo legislativo se escucharon absolutamente a los interventores, a todo el arco sindical, a distintas prestaciones, a la asociación que nuclea las clínicas de Entre Ríos,
a la asociación que trabaja el tema de las prótesis que son proveedoras, a los farmacéuticos. Situación nunca vista antes en nuestra historia legislativa provincial, con un proyecto de ley. Así que, y creo que todo se puede seguir mejorando. Por eso yo creo que los debates hay que darlos en el recinto y en el lugar, no desde quizás desde afuera, como pasó con el senador Oliva, que no estuvo presente, estaba en Bolivia. Entonces, ¿desde qué lugar creo que quizás hay que tener un poco más de autoridad en ese sentido, como para plantear en el seno del Consejo Deliberante, que tampoco es el órgano quizás competente, sino la legislatura provincial, estas situaciones, pero entiendo la preocupación, así que por eso está garantizado. Y me parece también que la ordenanza de la Mutual Municipal, que es de 1965, época de proceso, tendríamos que trabajar, ¿no? Tendríamos que quizás empezar a trabajar, reformar y adecuar nuestra Mutual Municipal también a los tiempos que ocurren y que estamos atravesando, muy difíciles. Nada más, Presidenta. Bien, pidió la palabra María Isabel Sola y después Juan Martín Garay. Hola, ¿se escucha así? Bueno, buenas noches, gracias señora Presidenta. Lo mío no tiene tanto que ver con lo que específicamente se está hablando, sino con un llamado o un pedido, en realidad, a todos nosotros y en general a toda la comunidad. Hace muchísimos años que las políticas partidarias vienen lastimando demasiado, que por ideologías, por fanatismos y demás, lo único que estamos viendo es que ganan unos pocos y pierden muchísimos. Me parece que el cambio que hay que dar es realmente empezar a comportarnos como seres humanos, que es lo primero que nos caracteriza a partir del momento en que nacemos, y después elegimos con el tiempo en qué transformarnos. Pero elegiría desde hoy, y lejos de pertenecer a un partido humanista, porque claramente no lo pertenezco y de hecho no tengo una ideología política marcada, quizás por eso me permito decir lo que digo, creo que debemos pensar seriamente en lo que puede pasar con la Mutual Municipal, lo que puede llegar a pasar, si realmente hay que hacer frente a esos fondos, si se va a tener con qué, cómo va a ocurrir. Más allá de que algunas cosas estén escritas, estén garantizadas, sabemos que lo que no está prohibido está permitido, que no se puede legislar para atrás, entonces tampoco le veo el sentido que miremos y miremos y miremos a décadas hacia atrás, miremos hoy, veamos cómo seguimos hoy para adelante, pero tratemos de realmente de hacer las cosas desde un lugar que en serio y de verdad, por primera vez, este Consejo Deliberante marque una diferencia, ese gran salto de calidad que he escuchado decir a algunos de mis colegas o compañeros, y decir, bueno, nosotros hicimos algo distinto, pudimos trabajar juntos y no importa si el debate se tiene que dar acá o no se tiene que dar acá, desde acá tiene que por lo menos empezar a surgir y aparecer la inquietud, porque quizás si la inquietud no aparece y no se ve, tampoco se va a resolver absolutamente nada. Yo no sé si el IOSPER es necesario que desaparezca, como tampoco puedo decir que me hace feliz el proyecto del OSER, absolutamente no. Tendría que estudiarlo muchísimo más, pero para eso tenemos un Senado una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores en provincia, y cada uno tiene sus representantes. Más allá de, vuelvo a decir, pedí la palabra simplemente para instar a esto, a que tratemos de empezar a tener más comunión y nos empecemos a preocupar realmente por la comunidad en la que nosotros vivimos, que es Concepción del Uruguay, no toda la provincia de Entre Ríos y tampoco toda la República Argentina. Gracias. Gracias, concejal. Solo tiene la palabra Juan Martín Garay. Sí, señora Presidenta, solamente
no es a título de contestación, pero bueno, dieron lo que dijo la concejal Sola, la verdad que comparto. No digo el 100%, pero el 99,9% de las cosas que dijo. Pero me refiero a las cuestiones que expresaba la concejal anteriormente, preopinante. Está claro que defiende el espacio político, además. No estamos en una época de cambios, no hay varios cambios, no estamos en un cambio de época, hay un quiebre. El mayor quiebre es la representación del bloque de la Libertad Avanza. Es decir, hay una disrupción en el país y ellos son el fiel reflejo. Y la gente elige y la gente decidió empezar a cambiar en este cambio de época donde está todo por discutirse, está todo discutido. Y en esta sociedad donde había partidos tradicionales, en mayor o menor medida, donde una vez supo haber un vecinalismo, hoy hay una irrupción de una referencia política que es la Libertad Avanza y hay que reconocerlo. Hoy son 3, hay que ver si dentro de 2 años serán más o serán menos. Nosotros si estaremos de este lado, estaremos de aquel lado, seguiremos estando acá, no se sabe, pero la gente decide. Respecto de las ausencias, presencias y demás, más allá del tratamiento, aprovechando que ahora si se aprueba va a ir a diputados, por ahí sugiérale de los tres legisladores que tiene la ciudad, llamémosle de una manera, la intersindical pidió reunirse con todos y solamente fueron recibidos por el senador Oliva y por el diputado Seiler. El restante diputado, me refiero a Alay, entiendo que no respondió al llamado a reunión. Estaría bueno ahora, como va a pasar a diputados, si es que todo que se aprueba así, si puede interceder para que los reciban y los escuchen, de paso un poco, interactúen, compartan unos mates, tal vez charlando, se entienden un poco y pueden avanzar en alguna modificación del proyecto. Digo, después se habló de déficit, así muy livianamente. Está claro, como bien dije al principio, el DIOSPER debe ser estudiado, analizado, repensado, ser más eficiente, es decir, no puede ser que uno vaya al mayor centro de referencia de salud privada de la provincia, como es la Sanatorio Adventista del Plata, y para ir a validar, a autorizar una orden, tenga que caminar 10 cuadras para ir a la oficina del IOSPER cuando tenía que estar enfrente, básicamente, o a media cuadra, como supo estar muchos años. Es decir, hay muchas cuestiones para discutirse, pero no imponiendo una ley que viene de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora a las apuradas, con tal de sacar antes del 10 de junio, va a hacer modificaciones. El IOSPER tuvo superávit el ejercicio fiscal el 20, el ejercicio fiscal el 21, el 22 y el 23. Y en un análisis de la situación económica, sin hacer apreciaciones sobre la cuestión política de que hay un presidente que decidió tener un rumbo en la economía y lo que pasó, digo, lo que ha ocurrido a partir del año 2024, en términos económicos, difiere a cómo se venía manejando la economía o comportando la economía hasta ese tiempo. Y digo, en lo que tiene que ver con los aportantes de la obra social de Entre Ríos, que son los trabajadores y los activos y los pasivos, y los jubilados y los retirados de la provincia de Entre Ríos por la Fuerza de Seguridad de la provincia. Digo, es decir, hasta el 2023 incluido hubo superávit. En el 24 empezó a haber déficit. ¿Y por qué obedece ese déficit? Que es una cuestión matemática de primero inferior. Porque la inflación venía disparándose, se planchó luego, los aumentos de sueldo fueron por debajo de la inflación y los implementos de salud, los remedios y todo aquello sobre lo cual trabaja el IOSPER se elevó considerablemente en sus valores. Entonces, esa relación que venía superavitaria pasó a ser deficitaria. Pero el déficit se produjo ahí a través de la realidad económica y de las cuestiones, y por los sueldos que no se dieron en tono en relación a la inflación, pero puntualmente porque los códigos están dados en negro, entonces no se aporta a la obra social Entre Ríos. No hay una franca relación. Ahí viene la cuestión, cuando se habla de déficit. Eso por mencionar nada más. Después corrupción. Sí. La verdad, nosotros estamos totalmente en contra de cualquier hecho de corrupción. Hay que denunciar y el edificio al lado es el mejor sinónimo para ir a hacer eso. Gremios, reuniones, tratamiento. Me parece que desconocer el tratamiento legislativo de todas las cámaras y de las ambas cámaras y de todos los diputados, diputadas, senadoras y senadores de la democracia, del retorno a la democracia a la fecha. Es decir, con su matiz han habido tratamientos y serios, no chavacanos, burdos. Parece que caer en eso, la verdad.
Y el gobernador, sin caer en chicana, el otro día cuando lo interpelaron en Gualeguaychú, dijo que lo que gastaba Liosper en un mes ahora era lo que antes se gastaba en 10 meses. Capaz se equivocó, capaz que no lo sé. Y una mención para terminar, porque esto es increíble. La ordenanza de creación de la Mutual Municipal es del año 65. En el año 65 no había un gobierno de facto. En el año 65 gobernaba el presidente, el doctor Arturo Humberto Ilia, del radicalismo. No había un gobierno de facto, no había un gobierno cívico-militar. Estábamos en democracia. ¿Se puede modificar como toda ordenanza? Sí, habrá que ver la forma en que se puede modificar, si se quiere, y se trabaja también. Hay que reunirse con el directorio, pero en el 65 gobernaba Arturo Humberto Ilia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Garay. Pide la palabra Gabriela Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Simplemente quería expresar la importancia de la salud, que es para todos nosotros, del servicio también que ofrecen las obras sociales, en este caso la Mutual de Concepción del Uruguay. También entiendo que la Mutual tiene afiliados, ¿no? Por ende funciona, y esa afiliación, según marca una ley de la Nación, no la tengo en este momento escrita, habla de la voluntariedad de afiliarse a una mutual, y en este caso es la Mutual de Concepción del Uruguay es obligatoria. Entonces, apelando por ahí también a los afiliados y trabajadores, y al DNU que sacó el presidente, el 70-2023, y el decreto 171, 72 y 73-24, siguiendo esa línea de que las obras sociales tienen que ser competitivas, tienen que ofrecer, para poder ofrecer una mejor atención en salud a sus afiliados, se tendría que rever esa obligatoriedad que marca la Mutual de Concepción del Uruguay, y también viendo el proyecto de provincia que presenta el gobernador, el proyecto de OSER, en ninguno de los artículos habla de la voluntariedad de afiliación, sino que también es compulsorio, tanto en la Mutual de Concepción del Uruguay como la obra social de la provincia. Que estaría bueno que tengan en cuenta la línea de nivel nacional en estos decretos que sacó el presidente, justamente para poder tener esa libertad de elección de obra social y poder hacerlos competir, y que el trabajador se afilie a la obra social que considere que ofrece sus servicios. Solamente, señora, eso. Gracias. Gracias, concejal Rodríguez. Bien. Pide la palabra Karina Percara. Presidente, no, simplemente que yo dije 75. No 65, pero bueno. Igual le erra, porque la ordenanza del 65 y el 75. Pidan la palabra. Pidan la palabra. Bueno, bien. Señora presidenta, voy a ver bien el acta, por favor, que esté expresamente lo que se dijo acá, porque la verdad, yo lo quiero hacerme una copia y colgarlo en mi estudio, por favor. Bien, habiéndose expresado, vamos a votar. Como dije, el despacho de la comisión es una comunicación haciendo lugar. Por favor, levanten la mano los que votan por el positivo. $11 positivos y 2 negativos. Se aprueba. Ya la conté, concejal Rodríguez. Pasamos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Es el despacho 21 del 2025. Es el expediente 1.144.934, libro 75, acompañado por el decreto 28.931 para su análisis y aprobación, el que establece la renovación del convenio de cooperación y asistencia con la Biblioteca Popular del Porvenir, otorgando un aporte económico no reintegrable. El despacho es una ordenanza haciendo lugar. Votamos. Se aprueba. Despacho 22 del 2025, expediente 1.145.816, libro 75.
Está acompañado por la resolución número 56.779 para su tratamiento y ratificación de corresponder, mediante la cual se otorga un aporte económico en favor de la cooperadora de la Escuela 38, Roque Sáenz Peña, destinado a la compra de pintura para mejorar las condiciones edilicias de la institución educativa. El despacho es una ordenanza haciendo lugar. Se aprueba. Despacho 23 del 2025 es el expediente 1.146.439, libro 75, presentado por la doctora Celina Arletas y el señor Jorge Gatter en su carácter de presidente y secretario, respectivamente, de la Asociación Cooperadora Roque Marcó, del Hospital Justo José de Urquiza, quienes adjuntan rendición de cuentas de los subsidios otorgados mediante las órdenes de pago 8.179, 9.270 del año 2024 y las órdenes de pago 64, 1.035, 1.775 del año 2025. El despacho es una resolución de archivo. Votamos. Se aprueba. Pasamos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en conjunto con la Comisión de Turismo y Deportes. Vamos al despacho 24 del 2025, expediente 1.139.629, libro 75, presentado por el señor Santiago Lozada en calidad de presidente del Club Tomás de Rocamora, quienes solicitan condonación de deudas sobre derechos de construcción. El despacho es una ordenanza haciendo lugar. Votamos. Se aprueba. Despacho 25 del 2025, expediente 1.146.429, libro 75, presentando a estas instituciones, y hay una clara voluntad que se viene desde el año pasado manifestando desde este cuerpo legislativo de acompañar todos los programas que se han realizado desde el seno del Consejo Liberante y que tienen que ver con el apoyo a deportistas y a clubes de esta ciudad. Me gustaría, para finalizar, destacar dos artículos de este proyecto de ordenanza. Uno es el artículo 12, que crea una comisión de evaluación de seguimiento y control, que la van a integrar funcionarios del Ejecutivo y los concejales que conforman la Comisión de Turismo y Deportes. Y lo destaco porque queda a la evidencia de una clara articulación entre los dos poderes, y desde este lugar no nos hace como mero observadores de este proyecto, sino que nos hace como partícipe necesario también a la hora de poder llevar a cabo este programa. Y también me gustaría destacar, como último, el segundo artículo, que habla del presupuesto que se va a destinar para este año, que son 70 millones de pesos, y que no hace más que seguir fortaleciendo a estas instituciones y ponerlas desde el lugar que les corresponde como una parte fundamental del tejido social y cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, concejal Rodríguez. Presidente. Gabriela Rodríguez pide la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, expresar con respecto a este despacho que como espacio entendemos que el deporte es importante para la sociedad, pero también entendemos que no es bueno sacarle a unos para darle a otros, sino que es bueno crear herramientas que beneficien a la sociedad en su conjunto a través de iniciativas de participación ciudadana. Desde nuestro espacio quería comunicarles, quería sociabilizar un proyecto que presentó nuestra diputada provincial Débora Todoni, una diputada de La Libertad Avanza, que presentó un proyecto de sponsorización del deporte y clubes, y el objetivo de esa iniciativa, lo quiero comentar porque va en línea con este tema, es facilitar la participación de personas físicas y jurídicas en la promoción y fomento de las actividades deportivas a través de la donación de dinero para patrocinar, estimular, sustentar y promocionar el deporte y clubes, recibiendo a cambio beneficios fiscales, o sea, deducciones de impuestos provinciales a quienes hagan este tipo de donaciones a los clubes y deportistas. Como concejal liberal, mi voto va a ser siguiendo esta línea y no la de
los subsidios. Solamente eso, señora Presidenta, gracias. Gracias, concejal Gabriela Rodríguez. Presidenta. Pablo Presas. Por eso sí. tenía la duda si pedía la palabra o no. Sí, gracias. Simplemente para transmitir nuestro apoyo desde el bloque de Juntos por Entre Ríos a este proyecto que nos parece importantísimo para apuntalar el desarrollo del deporte en nuestra ciudad, que es uno de los pilares de nuestra sociedad. Y también agradecer al concejal Luciano Rodríguez, que fue quien impulsó el bloque oficialista de este proyecto, pero también terminó teniendo un carácter de unanimidad por escuchar un poco las sugerencias nuestras y consensuar algunas modificaciones que fueron recibidas de la mejor manera, así que creo que hemos logrado un proyecto superador y lo estaremos acompañando. Gracias. Bien, gracias, concejal Presas. El despacho es una ordenanza haciendo lugar. Por favor, levanten la mano los que votan por el positivo. Tenemos 12 votos positivos y 1 negativo. Se aprueba. Pasamos a la Comisión de Bromatología, Zoonosis y Ambientes, el despacho 5 del 2025, expediente 1.137.233, libro 74, presentado por la señora Marta Cristina Bonifacino, quien solicita la extracción de los árboles ubicados en la intersección de calles Almafuerte y Benito Cook de nuestra ciudad. El despacho es una ordenanza haciendo lugar que resuelve autorizar la extracción de los árboles que se interesan en dicho domicilio y la peticionante deberá afrontar la colocación de nuevos ejemplares nativos. Votamos. Se aprueba. Pasamos al CERF, despacho 7 del 2025. Es el expediente 1.145.517, libro 75, de fecha 15 de abril del 2025, presentado por la señora María Cristina La Rosa, quien solicita condonación de la deuda que mantiene con este municipio en concepto de tasa general inmobiliaria y obras sanitarias, correspondiente a la partida 112.971. El despacho es una ordenanza haciendo lugar donde se condona la deuda tanto de tasa general inmobiliaria y obras sanitarias. Votamos. Se aprueba. Pasamos al despacho 8 del 2025, expediente 1.146.251, libro 75, de fecha 24 de abril del 2025, presentado por el señor Carlos Elías Lescano, quien solicita condonación de deuda que mantiene con este municipio en concepto de tasa general inmobiliaria, obras sanitarias y tasa de cementerio. El despacho es una ordenanza haciendo lugar donde se condona el 100% de la tasa general inmobiliaria, de obras sanitarias y de la tasa de cementerio. Votamos. Se aprueba. Pasamos al despacho 9 del 2025, expediente 1.146.518, libro 75, de fecha 28 de abril de 2025, presentado por la señora Adriana Moraves, quien solicita condonación de deuda que mantiene con este municipio en concepto de tasa general inmobiliaria y obras sanitarias correspondiente a la partida 142.366. El despacho de la comisión es una ordenanza haciendo lugar condonando la deuda tanto de tasa general inmobiliaria y de obras sanitarias. Votamos. Se aprueba. Despacho 10 del 2025, expediente 1.145.589, libro 75, de fecha 15 de abril del 2025, presentado por el señor Mateo Marcelo Fabián Ricciardi, quien solicita condonación de deuda que mantiene con este municipio en concepto de tasa general inmobiliaria y obras sanitarias. El despacho es una ordenanza haciendo lugar donde se condona el 100% de la deuda de la tasa general inmobiliaria y de obras sanitarias. Votamos. Se aprueba. Pasamos a la última comisión de obras públicas, es el despacho 8 del 2025, expediente 1.043.129, libro 68, presentado por el señor Gustavo Daniel Ruiz Díaz, de fecha 21 de agosto de 2018. El despacho es una ordenanza haciendo lugar que resuelve autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la escritura traslativa de dominio a favor de Gustavo Daniel Ruiz Díaz. Votamos. Se aprueba. Bien, sin más temas por tratar y